Dios te bendiga en esta tarde, es un gusto poder compartir, un gusto lindo y una responsabilidad también poder compartir la palabra de Dios junto con ustedes. Según estudios científicos, muestran que hay consecuencias negativas tanto en la salud física y en la salud mental de las personas. La Asociación Americana de Psicología compara efectos nocivos de esta cuestión que hoy vamos a hablar con dificultades que conlleva el consumo de tabaco y el consumo del alcohol. Otras investigaciones dicen que se es 4 veces más propensos a sufrir colapsos nerviosos, 5 veces más propensos a estar clínicamente deprimidos y aún un poquito más, 10 veces más propensos a ser hospitalizados por un desorden mental y emocional. Datos que realmente nos llaman la atención, datos que quedamos admirados cuando los podemos escuchar o los podemos leer. También hay un neurocientífico argentino, Facundo Manes, que seguramente lo has escuchado en algún programa de televisión, en algunas entrevistas. Él lo define de la siguiente manera a lo que hoy quiero que podamos escuchar de parte de Dios. Dice que es más peligroso que el alcoholismo y que la propia obesidad. Puede llegar a matar a la persona. Quienes viven de esta manera se enferman más y viven menos. Realmente datos que a uno muchas veces lo sorprende, pero en esta tarde seguramente allí en tu casa te estarás preguntando a qué queremos hacer referencia, qué es lo que vamos a hablar en esta tarde, a dónde nos está llevando Martín con esta reflexión. Y es una de las palabras que se nos ha hecho muy familiar en el último tiempo, en este tiempo de pandemia, que es el aislamiento, aislarse. Yo busqué el significado de la palabra aislarse y dice el diccionario que es estar separados de otras personas. En esta pandemia mundial, en todo el mundo nos ha llevado a que cada uno se pudiese concentrar, se pudiese aislar con los suyos, quizá también a tomar distancia de los demás, y creo que a todos nos ha pegado de manera diferente. No todos podemos decir que enfrente a esta pandemia hemos reaccionado de la misma forma, sino que hemos podido ver cómo muchísimas personas quizá por un lapso determinado de tiempo han tenido que dejar de trabajar, eso perjudicando su economía, muchas veces perjudicando aún el ambiente familiar. Podemos ver a muchas personas también que se han angustiado, que se han entristecido en este tiempo, quizá fue el caso de nosotros también. Yo personalmente en una oportunidad comenté con los pastores y con un grupo de líderes que en un momento me había agarrado un poco de temor, porque por mi trabajo salir a la calle a trabajar, en un momento tenía temor de hacerlo. Y seguramente a vos y a mí nos ha pegado de manera diferente. Pero también otras personas quizá han aprovechado este tiempo de pandemia para hacer algo que quizá en familia no lo hacían antes, pasar más tiempo con su familia. Otros quizá han visto que su vida espiritual ha sido afectada en cierto punto, quizá por no tener el contacto con los hermanos, quizá por dejar de congregarse más de 8 meses. A otros quizá les vino bien para reencontrarse con Dios, para reencontrarse consigo mismos aún en el hogar, en su casa, en su círculo. Pero lo que esta palabra aislamiento nos estaba diciendo y lo que quiero reflexionar es que en muchos casos he visto cómo muchas personas se han aislado, pero no por culpa de esta pandemia, sino que también se han aislado por completo. No solamente en el caso de dejar de trabajar o dejar de asistir a reuniones, sino muchas veces se han aislado por completo, se han separado del cuerpo de Cristo. Esto no es ahora, sino que muchas veces viene de hace un tiempo importante, ¿no? Seguramente has escuchado en algún momento que han dicho, bueno, pero yo no necesito congregarme, lo puedo hacer en mi casa, puedo hablar con Dios en mi casa, no necesito de la iglesia. Más de una vez lo hemos escuchado. Es como querer tener una vida con Dios, pero independientemente a como Dios lo manda, querer vivir un evangelio a su propia manera. Si bien es cierto que a Dios lo podemos encontrar en nuestra casa también, en nuestra intimidad, buscándolo, hay cosas que no se pueden suplantar, hermanos. Hay cosas que vos y yo debemos tener siempre como una prioridad. Pero no quiero que sean mis palabras, sino que quiero que en esta tarde también podamos ver cómo Dios lo ve, de qué manera Dios lo ve. Dice la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 27 de la Nueva Traducción Viviente: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes
es parte de ese cuerpo. Todos en conjunto formamos el cuerpo de Cristo. Todos juntos somos un mismo cuerpo. Nos necesitamos cada uno de nosotros. Yo necesito de vos, vos necesitas de mí. Muchas veces decimos, no, pero ¿será así? Y la verdad, hermanos, que así nos define la palabra y Dios mismo. Vos y yo somos un conjunto. Comunidad de Fe es un conjunto de personas que hacemos la iglesia. Alguien dijo que la iglesia es un conjunto de seres humanos imperfectos que adoramos a un Dios perfecto. En nuestra iglesia no somos perfectos. En nuestra iglesia tenemos personas débiles. Aún yo me puedo considerar una persona débil, una persona con orgullo, una persona con un montón de dificultades. Muchas veces pensamos que a la iglesia simplemente vienen personas que no tienen ninguna situación, que son personas perfectas. Pero seguramente si empezás a indagar y si ves que personas te abren el corazón, podés ver que hay personas con un montón de falencias, con un montón de debilidades, con problemas en el matrimonio, con problemas en la familia, con los hijos. Muchas personas que tienen un montón de situaciones, quizá como vos también la estás viviendo, como vos y yo la vivimos. Esta iglesia, lo que vos ves en este lugar donde estamos hoy, ¿sí?, predicando la palabra de Dios, no es la iglesia, simplemente es un templo, es un edificio. La palabra de Dios nos dice que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos vos y yo. Cada uno de nosotros y cada uno de los que componemos comunidad de fe somos la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza y cada uno de nosotros somos sus miembros. Cuando uno se duele, cuando hay una persona que se duele, cuando hay alguien que está pasando un momento de necesidad, cuando hay alguien que está pasando un mal trago, por decirlo de alguna forma, todos como iglesia nos deberíamos doler. Todos como iglesia deberíamos salir a tratar de ayudar de cualquier forma, ponernos disponibles para esa familia o para una persona individual. Lo mismo pasa cuando una persona se alegra, cuando una persona recibe bendiciones. Qué lindo es poder escuchar a una persona, a un hermano en la fe, que recibió esto y aquello de parte de Dios. Asimismo, también la iglesia se debería gozar. La iglesia se debería poner contenta con ese hermano o con esa familia que recibió aquello que Dios le dio. Por eso, como iglesia, funcionamos como un cuerpo. La palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, versículo 19, la Nueva Traducción Viviente, dice: Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Vos y yo estamos unidos. Cuando vos y yo estamos en la iglesia, estamos de esa forma unidos. Jesús mismo es el que nos une. ¿Cómo y cuándo crece la iglesia? En la unidad. Cuando hay unidad en la iglesia. Cuando vos y yo, que somos pares, somos hermanos en la fe, estamos unidos. Cuando vos y yo salimos a orar por una situación. Cuando vos y yo nos ponemos en común acuerdo para orar por una necesidad que está pasando algún miembro de comunidad de fe. Necesitamos del otro, solos no podemos. Es así que Dios lo planeó de esta manera. En Génesis 2, la palabra de Dios nos dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre se aísle, no es bueno que el hombre se separe, no es bueno que el hombre esté solo, así dijo Dios. Porque somos seres sociables por naturaleza, necesitamos de la otra persona para realizarnos. También podemos ver que esta fue la idea desde un principio de Dios, que el hombre no estuviera solo. Aún el rey Salomón, en Eclesiastés 4 dice la palabra de Dios que mejor son dos que uno, porque si el uno cayese, habrá un segundo que lo levante. Pero después dice entre signos de exclamación: pero ay del solo. Y la verdad que es triste. Es la verdad que es triste ver a muchas personas que quizás se aíslan en sus propias dificultades porque hubo una diferencia, porque no pueden quizás resolver una situación, toman la decisión de dejar de congregarse, toman la decisión de dejar la iglesia, ¿no? Y muchas veces se aíslan. Pero la palabra de Dios dice: ay del solo, y es una pena estar solo. En mi propia vida personal he podido experimentar que siempre hubo una mano que me ayudó a levantarme. Cuando yo caí, sabía que tenía una iglesia detrás que estaba dispuesta a levantarme. No con ojos de condenación, sino todo lo contrario. Una iglesia y otra persona que aún podía tener mi celular, mandar un mensaje de texto y saber que desde el otro lado iba a tener una persona que me iba a ayudar, a orar por mí, a aconsejarme. Aún cuando he pedido consejería, siempre sé que estuvo el segundo, el otro hermano, para darme una mano. Por eso quiero en esta tarde que podamos reflexionar en esto. Si sentimos que muchas veces nos aislamos,
¿sí? Que realmente podamos abrir nuestro corazón. Porque quiero que sepas en esta tarde que hay hermanos en la fe que están dispuestos a ayudarte, que están dispuestos a extender su mano para levantarte cual fuese la situación que vos estás pasando. Si en esta tarde yo decidiera amputarme un dedo, que no lo voy a hacer obviamente en este lugar, pero si tomara esa decisión, no solo dejaría de crecer, sino que esa parte que ya no estaría en el cuerpo, dejaría de tener vida. Y si nosotros tomamos la decisión muchas veces de aislarnos, va a correr el tiempo y va a llegar un momento en que esa vida se nos va a apagar. Podemos decir, no, pero yo en mi casa voy a buscar de Dios, en mi casa lo hago, quiero estar con Él. Pero hermanos, tenemos que tener esa conciencia de que somos iglesia y que si estamos solos va a llegar un momento en el cual nos vamos a ir apagando de a poquito. Por eso es necesario que estemos unidos al cuerpo de Cristo, para existir sanamente y también para ser útiles. Algunos se han aislado y ni siquiera saben el motivo. Algunos han tomado la decisión de dejar de congregarse. La palabra de Dios nos insta que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Algunos no saben la razón. Otros quizá tuvieron una dificultad o diferencias con un hermano y dijeron, no voy más. Otras personas, quizá por malos entendidos, también dejaron de congregarse, se aislaron. Ahora yo me preguntaba, mientras armaba esta palabra, ¿saben quién saca la ventaja en estas situaciones? Dice Juan 10 que el que saca ventaja es el que vino a robar, es el que vino a matar y es el que vino a destruir. Nuestra vida personal, pero también la iglesia. Y algo más que quiero decirte. El diablo, el enemigo de nuestra alma, el que vino a traer la división, no solo en la iglesia, sino también dentro de nuestra familia, cuando tomamos la decisión de aislarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe el gran poder que hay en la unidad. Cuando 2 o 3, dice la palabra, se ponen en común acuerdo, dice Jesús, yo voy a estar en medio de ellos. Entonces cuando vos y yo nos aislamos muchas veces, quedamos solos. Ya no hay 2 o 3. Quedamos solos y sabemos que allí el enemigo puede tomar lugar y salirse con la suya. Por eso, iglesia, no le demos lugar al enemigo. Por eso quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué es lo que tenemos para solucionar? ¿Hubo un malentendido? Quizá dejaste de congregarte por alguna razón. Pero qué bueno sería que vos y yo pudiéramos hablar, qué bueno sería que pudiéramos abrir el corazón con nuestros pastores, con nuestros líderes, ¿sí? Y poder resolver esta situación. Porque como iglesia nos necesitamos. Por último, solo decirte que no solo se aísla aquella persona que decide dejar de congregarse, sino que muchas veces aún dentro del cuerpo de Cristo hay personas que están aisladas. Hay personas que muchas veces no se vinculan. Hay personas que son totalmente indiferentes a lo que pasa dentro de la iglesia. Hay personas que es como si vivieran dentro de su propia cápsula, solamente importando lo que a ellos les sucede y quizá no poder abrir el corazón para ver lo que Dios está haciendo. Muchas veces por temor a lo que puedan llegar a decir, por temor también a decir, pero si yo no tengo nada para dar, o aún más, a mostrarse tal cual verdaderamente son. Hace unos días Dios nos viene hablando de que muchas veces tenemos que afrontar nuestra vulnerabilidad, que somos así, que lamentablemente tenemos errores, tenemos debilidades, pero que nos debemos mostrar vulnerables, que no es algo que nos va a condenar, sino todo lo contrario. Dios quiere sanar nuestro corazón. Y a veces tenemos personas que aún dentro de nuestra iglesia están en una cápsula, se aíslan. Pero la verdad sería bueno que cada uno nos mostráramos tal cual somos. Yo sostengo algo, lo sostengo desde que conocí al Señor, lo sostengo hoy día y lo voy a seguir sosteniendo. Vos tenés algo de Dios que yo necesito. Vos tenés algo que Dios puso en tu corazón, que yo hoy lo estoy necesitando. Seguramente yo quizá tenga algo que Dios puso en mí, que quizás vos lo necesites. Y eso es la iglesia. Una persona que se va es una persona que la verdad que la iglesia lo va a sentir, porque sabe que en esa persona hay algo que Dios puso, así como dice su palabra. Hay algo que yo necesito. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice que hay diversidad. En la iglesia hay diversidad. Hay personas que tienen talento para algo, otros tienen dones y así, pero también concluye diciendo que todo es para edificación de la iglesia. Así que quiero decirte que vos tenés algo que yo necesito.
¿sí? Y yo seguramente quizá también lo tenga. Pero por eso en esta tarde quiero hacerte esta invitación a que podamos unirnos más que nunca, a que como iglesia podamos unirnos más de lo que estamos ahora. Quiero hacerte esa invitación, a vos que quizá hace mucho no te congregás, a vos que quizá sentís que dentro de tu iglesia aún estás aislado, quiero hacerte esta invitación, a que podamos estar unidos. Si bien somos diferentes, como nuestra familia, todos somos diferentes, tenemos dificultades, muchas veces tenemos roces, tenemos maneras de pensar diferentes, pero aún así, en esa diversidad, cuando vos y yo nos ponemos en un acuerdo, podemos ver a Dios obrando en esa situación. Si hoy sentís que quizá estás en una cápsula, te estás congregando, pero estás en una cápsula, o si ves que estás fuera del cuerpo de Cristo por alguna decisión, hoy quiero animarte a que seas parte de la iglesia, que te necesitamos, que tenés algo hermoso que Dios puso en tu corazón. Y recordá que la soledad no es una buena compañera, te necesitamos. Así que quiero orar para que realmente como iglesia podamos estar más unidos que nunca, que como iglesia le demos la oportunidad que Dios pueda estar. Esa palabra es tremenda, cuando 2 o 3 están en común acuerdo, saber que Dios va a estar. Así que quiero orar en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, porque esta palabra, Señor, nos trae a conciencia y podemos reflexionar que necesitamos ser uno, Señor. Necesitamos ser un cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que dejemos toda diferencia de lado y si tenemos cosas por resolver, si tenemos cosas por hablar, lo podamos hacer de esa manera. Señor, tu palabra dice que nos diste un espíritu de valor. Aún, Señor, dejar aquellas diferencias y afrontar, Señor Jesús, aún hablando y poder llegar a un acuerdo. Yo oro, Señor, por aquella persona que quizás siente en su corazón que alguien la lastimó, que alguien, Señor Jesús, quizás la hizo sentir incómoda. Yo oro por esas personas porque son importantes, porque son parte del cuerpo de Cristo. Oro, Espíritu Santo, ahora para que ellos puedan volver, para que ellos una vez más puedan ser parte de nuestra iglesia. Oro también, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que quizás se sienten que están en una cápsula, que son indiferentes, que quizás están en este lugar, pero a su vez no están. Oro por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, porque más de una vez hemos hecho lo mismo. Yo considero, Señor, que más de una vez me he sentido de esa forma. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, oro por cada uno de ellos y por esta iglesia, Señor, para que podamos ver tu reino instalado en este lugar y para que podamos verte a ti, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, gracias por este tiempo de reflexión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.